Lucas capítulo 10, vamos a volver a tomar nuestra serie de la vida de Jesucristo. Si se acuerda bien, lo que vimos hace más de un mes ya, vimos en el principio de Lucas capítulo 10, cuando Jesús envió a 70, de dos en dos, o sea, 35 pares de dos, según entiendo, los envió, los comisionó, les dio instrucciones. Y vimos cómo esas instrucciones son relevantes también para nuestra vida. Y luego habló un poco acerca de las ciudades o los pueblos que iban a rechazar el Evangelio. Y hablamos un poco del castigo más tolerable. Y hablamos de la realidad de que el que conoce la verdad y la rechaza será castigado de una forma más severa que el que quizás nunca conoció la verdad y así nunca creyó en Jesús. Y luego en versículos 17, 18 vimos el gozo del Señor cuando recibió a los 70. Y en versículo 20 dijo este versículo muy poderoso, muy impactante, dijo: mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. De todo el gozo que podemos compartir como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Hay muchos gozos. Existe el gozo de ver nuestros hijos obedecer a Dios. El gozo de poder compartir como familia de Dios. El gozo de poder tener este espacio, aunque hoy día todavía es un poco helado, van a llegar días más cálidos. Pero no hay mayor gozo que el gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el cielo. De que somos hijos de Dios. De que pase lo que pase, un día todos vamos a partir de esta tierra. Pero cuando el Hijo de Dios parte de esta tierra, vamos directo a la presencia del Señor. Hoy vamos a seguir estudiando en versículos 21 al 24, pero quizás para darnos una idea en qué pensar, le pregunto: ¿cómo puedes conocer a algo que no se puede ver ni tocar? Fuimos a los Estados Unidos, pasamos unas 4 semanas ahí. Pudimos conocer muchas cosas distintas. Para los niños algunas cosas por primera vez. Quizás algunas comidas. Bueno, eso es fácil. ¿Cómo se conoce? Al comerlo. Pero me refiero a lo que no se puede ver ni tocar. ¿Cómo puedes conocer, por ejemplo, al gozo? ¿Cómo puedes conocer el amor? ¿Cómo puedes conocer lo que se siente caerse unos 1000 metros en el aire? No sé si alguien quiere conocer eso. Pero ¿cómo se puede conocer eso? O conocer cómo tener la autoridad de un rey. ¿Cómo sería ser rey por un mes? O conocer el frío extremo. Creo que la respuesta en todos estos casos sería: tienes que experimentarlo. Tienes que vivirlo. Tienes que dejar que eso se te pase a ti. En algunos casos, tienes que rendirte. Por ejemplo, quizás pones todo, no busque la palabra, todo lo que necesitas para tirarse del avión y llegas a la puerta del avión y dices: no quiero ir. Hiciste todo lo necesario, pero no te rendiste a esa caída. Bueno, tampoco sé si yo me rendiría. Pero hoy vamos a ver cómo es que podemos conocer el poder de Dios. Y la respuesta no es muy distinta. Al fondo tienes que rendirte. Lucas capítulo 10, versículo 21, la Biblia dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo: te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo en privado: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu familia para poder volver a estar reunidos con ella. Y gracias, Señor, por tu casa que nos has permitido edificar a tu nombre. Pero, Señor, en este momento le agradecemos por tu palabra y por tu espíritu. Y le rogamos que por medio de ellos, usted, Señor, obre en nuestras vidas. Enséñanos tu verdad. Ayúdanos a conocer tu poder plenamente, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Hay algunas cosas en la vida
que yo no he conocido o experimentado, y por seguro en tu vida tampoco. Algunas quizás no las he conocido por no poder, y otras por no querer. Por ejemplo, no he conocido el alcohol. No por no poder, yo ahora tengo más de 21 años, yo puedo ir y puedo comprar y puedo tomar. Puedo, pero no quiero. Tampoco he conocido el dolor de dar a luz un niño. En ese caso, por no querer y no poder. No he conocido lo que es ir a esquiar. Y ese sí, por no querer y quizás también por realmente no poder. Mi mamá me invitó un día cuando todavía estábamos en los Estados Unidos, mi hermano le había invitado a ella y ella dijo, acompáñanos. Y yo dije, no, gracias, no quiero ir. Y luego justo en ese viaje ella se dañó, se lastimó la rodilla, necesitaba hasta cirugía para reparar la rodilla. Y dije, no creo que jamás voy a ir a esquiar. Tampoco he conocido lo que es comer ostras. Y podríamos todos señalar distintas comidas que no hemos conocido y quizás tampoco queremos conocer. No vamos a hablar acerca de las experiencias como la comida hoy día. Vinimos a la iglesia, estamos estudiando la palabra de Dios. En ella tenemos una revelación de Dios. Así que vamos a hablar de conocer el poder de Dios. Muchas personas hoy día en el mundo y quizás incluso aquí en este espacio o que me están escuchando, muchas personas hoy día aún no han conocido el poder de Dios. Otros quizás han conocido el poder de Dios, pero solo hasta cierto punto. Déjame decirle que si no has conocido el poder de Dios, no es porque no has podido. Dios quiere que todos le conozcan, que todos conozcan también su poder. No hay persona que Dios no quiere salvar, no hay persona con quien no quiere tener una relación. Así que tal vez no has conocido el poder de Dios, no por no poder, pero quizás por no querer. A veces decimos que queremos hacer algo, pero cuando se nos presenta la oportunidad nos arrepentimos. Recuerdo uno de mis hijos, el que todavía está con nosotros aquí, ¿verdad? No el que se fue a la clase. Fuimos a un parque, tenía columpios, tenía resbalines y le pregunté, ¿quieres bajarte por ese resbalín bien grande? Y él dijo, no quiero. Y dije, ¿y si yo me bajo contigo? Sí, ok, vámonos. Y nos subimos y claro, era algo alto, fácilmente eran unos 4 metros en altura. Así que nos subimos juntos y le dije, bien, yo me siento aquí, tú te sientas conmigo y nos bajamos. Y dijo, no. Tenía la oportunidad, decía que quería, pero se presentó la oportunidad y dijo, no. Y quizás muchas personas son así con el poder de Dios. Dicen que quieren conocer el poder de Dios, pero cuando se les presenta la oportunidad, dicen, no, realmente no quiero. Y aun si no lo dicen con sus palabras, mi hijo no lo tenía que decir con sus palabras. Fácilmente cuando yo le hago así, ven, y él me hace así, yo entiendo que él no quiere. En el mismo sentido, Dios le presenta la oportunidad. ¿Y cómo respondemos? Decimos que queremos hacer algo, pero al fondo realmente no queremos. Así que le pregunto, ¿quieres conocer el poder de Dios? Vamos a ver en nuestro pasaje 4 verdades relacionadas con el conocimiento del poder de Dios. La primera verdad lo encontramos en versículo 21 y es que el poder de Dios es revelado a niños. Lo voy a decir sencillamente, simplemente usando las mismas palabras que la Biblia ocupa y luego vamos a explicar eso. Dice otra vez en versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor. ¿A quién está hablando Jesús? A Dios. Está orando. No sabemos si está orando con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Realmente no importa. Yo lo imagino mirando hacia arriba, pero quizás es mi imaginación. Pero se regocijó en su espíritu, empieza a orar, a hablar con el Padre. Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Déjame aclarar varias palabras que tenemos que entender bien para entender lo que Jesús está diciendo. Primeramente, cuando dice, te doy gracias, esa palabra en el griego también podría ser traducida reconozco.
Él no se está jactando, no está diciendo, Señor, gracias por solo revelarlo a este grupo exclusivo. No, Él está diciendo, reconozco que así es. La misma palabra griega que es traducida aquí, doy gracias, aparece en Romanos 14:11, donde dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Esa palabra, doy gracias, es la misma palabra traducida confesará. Estamos reconociendo una realidad, pero lo estamos reconociendo de una forma positiva. No estamos reconociendo, hay una gotera en el techo. Eso no sería esa palabra griega. No podemos agradecer o regocijar que hay una gotera en el techo. Pero estamos reconociendo algo positivo. Seguramente Jesús otra vez no se está quejando con esta realidad, sino está declarando esta verdad y la está declarando como algo bueno. ¿Qué declara? Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Creo que la primera realidad que Él está declarando es la identidad de Dios. Te doy gracias porque eres el Padre de los que han confiado en Él. Y como tal, un padre cuida de sus hijos. Es cariñoso, es amor, es bueno, es todo lo que hemos visto que es en el estudio bíblico en cuanto a la identidad o los atributos de Dios. Pero luego sigue diciendo, Señor del cielo y de la tierra. Dios no tan solo creó a este mundo, sino que también gobierna este mundo. Está en control de todo lo que sucede. Como tal, Él tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la libertad para ejercer su voluntad. Eso es la definición de lo que estudiamos como la soberanía de Dios. Él eligió hacer lo que ahora nos declara. Y por lo tanto es así, porque Dios eligió que fuera así. ¿Qué declaró? ¿Qué eligió Dios? Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Qué hizo? Escondió ciertas cosas de algunos y reveló estas cosas o las demostró a otros. Entonces tenemos que entender qué son estas cosas. No vamos a ir a otro pasaje para entender lo que Él quería decir. En el mismo pasaje encontramos la verdad a lo que Jesús se refiere con estas cosas. Vemos el contexto. Versículo 18. Bueno, le doy la respuesta. Creo que está hablando del poder de Dios. Porque el versículo 18 es el poder de Dios para derrotar a Satanás. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No cayó por nada menos el poder de Dios. Versículo 19 es el poder de Dios para vencer a las fuerzas de Satanás. Hablamos hace algunas semanas que los serpientes y escorpiones no creo que son literales, sino que se refiere a las fuerzas de Satanás, los demonios o las fuerzas que operan bajo el mando de Satanás. Y en versículo 20 el poder de Dios para salvar a los que creen en Él. Y luego Jesús dice, te doy gracias, oh Padre, porque has revelado estas cosas a los niños y los has escondido de los sabios y entendidos. Estas cosas son el poder de Dios. Vuelvo a decir, hay muchas personas hoy día que no han conocido el poder de Dios. Muchas personas hoy día viven quizás en temor de lo que podría suceder porque no reconocen que Dios es más poderoso de todas las otras fuerzas. Más poderoso que el mar, más poderoso que la araña, más poderoso que Satanás. Hay personas quienes viven en temor de que quizás irían al cielo porque no han conocido el poder de Dios para salvar eternamente, perpetuamente, la Biblia dice también, a todo el que cree en Él. Y este poder de Dios ha sido escondido de algunos, sin duda. Dios eligió esconderlo de, aquí dice, los sabios y entendidos. Jesús está diciendo con eso que muchas personas, quienes nosotros consideramos como sabios y entendidos, personas inteligentes, no han podido ver, no han podido conocer el poder de Dios. Lee Strobel, algunos vimos el video y hay algunos libros en la biblioteca que está tapada para protegerla del polvo, pero hay varios libros acerca de él. Él era un ateo muy convencido que era ateo. También era periodista, era muy inteligente, era muy estudioso. Y él se puso a estudiar todas las otras teorías que podrían explicar las cosas que dicen que no hay un Dios. Y él dijo, no hay Dios. Hasta que por fin se puso a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia empezó a conocer el poder de Dios y hoy día es cristiano.
Pero muchas personas, por su mucha inteligencia, encuentran otras explicaciones para todo lo que es de Dios. Y dicen, no, yo no creo en Dios porque yo soy demasiado inteligente para creer en Dios. Y Jesús está diciendo, claro, porque Dios eligió esconder el poder de Dios de los sabios y entendidos, los inteligentes. Si tomáramos una encuesta de los más expertos científicos, los arqueólogos, los matemáticos, etc., si tomáramos a los que podríamos considerar como los más sabios y entendidos, personalmente creo que ni 1% se identificaría como realmente hijo de Dios. La mayoría se creen tan inteligentes, tan sabios, que no necesitan de Dios. Muchos incluso se creen ser tan sabios, tan inteligentes, que te pueden demostrar fallas con la Biblia. Hace poco alguien comentó en un video que hemos subido a YouTube y comentó que no sé por qué creen en la Biblia si la Biblia está tan llena de errores. Y me señaló un error, supuestamente. No sé si anoté, pero bueno, en Mateo dice que José, el padre de Jesús, es hijo de Jacob. El Evangelio de Lucas dice que ese mismo José es hijo de Elí. No, un varón no puede ser hijo de dos varones, así que eso obviamente es un error. Y le dije, mire, si tan solo buscaras una explicación, hay explicaciones muy fáciles. Y la explicación es que en uno de los evangelios está demostrando el linaje de José, mientras que en el otro evangelio está demostrando el linaje de María. Sin embargo, en el registro no se graba el nombre de la mujer o de la madre. Así que graba el nombre de José porque es hijo, como dicen yerno ahora en Chile, pero en inglés es hijo por ley. Se casó con mi hija, así que ahora es mi hijo, es hijo también de este otro varón. Al fondo no es una contradicción. Al entender la cultura podemos entender que no es un error. Tomé el tiempo para darle esa explicación. Y luego él respondió, ¿y qué tal con este error? Y dije, no, ya no más. Porque yo le voy a dar otra respuesta y me va a señalar otro. Y le voy a dar otra respuesta y le voy a señalar otro. Al fondo, él se cree ser tan inteligente que él es más inteligente que la Biblia. Y no importa qué explicación yo le presento, él no va a conocer el poder de Dios. Porque se cree ser sabio y entendido. Se cree ser inteligente. El poder de Dios ha sido escondido de tales personas. Tal vez él diga, bueno, si Dios envía un rayo y me golpea con un rayo, ahí sí le voy a creer. ¿Dios puede enviar un rayo para convencerle? Claro, Dios puede. Dios puede mover montañas para convencer a cualquier persona. Pero Dios dice, tienes la Biblia, si no vas a creer la Biblia, entonces mi poder te es escondida. En otra ocasión, los fariseos, los judíos vienen a Jesús y le preguntan una señal. Y él dice, no les voy a dar otra señal. Mas la señal de Jonás, ya tienen suficiente evidencia. Claro que puedo hacer más para convencerle, pero no voy a hacer más para convencerle. Si no van a creer la evidencia que ya tienen, olvídense. No lo van a conocer. Este poder de Dios ha sido escondido de los inteligentes, pero ha sido revelado a los niños, dice en versículo 21. No se refiere a niños literales. No se refiere a que si te titulaste de octavo básico, entonces eres demasiado inteligente para ser salvo. No es lo que está diciendo. Está diciendo, bueno, algo parecido a lo que Jesús dice en Mateo 18, del 2 al 4. Dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, de los discípulos, y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No está diciendo, bueno, tienen que volver a chupar el dedo, tienen que volver a tomar leche en la mañana, tienen que volver a vivir como niños. No es lo que está diciendo. El versículo 4 aclara, cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando Jesús en nuestro texto dice que esta verdad, el poder de Dios es revelado a los niños, está diciendo es revelado a los humildes. Amén. Es revelado a los que reconocen, yo no soy más sabio, más entendido, más inteligente que Dios, pero yo puedo simplemente aceptar la verdad que Dios declara en su palabra. Ahora, no se requiere a cualquier niño, no se refiere a cualquier niño. Tengo una hija muy parecida a su papá. Y se cree saberlo todo. Estábamos en una tienda y ella tenía un poco de dinero para gastar y ella dijo, papá, compremos crema de labios, compremos esto para una señora que nos estaba cuidando y vale solo $30.
Yo dije, $30 para una crema de labios. Hija, estás equivocada, no vale $30. Ven, te lo muestro. Ok, vamos a ver. Y dije, mire hija, dice $3.59. O sea, le dije, mire, ¿qué número es ese? $30. Léalo otra vez. $30. Yo sé que son $30. Hija, ves un 3, un punto, un 5 y un 9. ¿Son 3 y 5, 9? Sí, $3.59. En Chile no hay centavos, así que quizás no entendió los centavos, no sé. Pero estaba tan convencida que aunque le presenté la verdad no la quería creer. Al final sí me creó y al final pudimos comprar esa crema para la señora que nos había ayudado. Pero algunas personas son tan tercas como yo era y a veces soy. Jesús no se refiere a esos niños, se refiere a los niños como quizás los otros 4 que tengo, y a ellos les podría decir, mañana va a caer nieve, y me van a creer, porque son así de sencillos, y no han aprendido que su papá a veces juega con ellos. Jesús se refiere a los que dicen, la Biblia lo declara, así que lo creo. No lo puedo entender, no lo puedo explicar, pero no tengo que entenderlo, no tengo que explicarlo, simplemente tengo que aceptarlo como un niño. Hebreos 11:6, la Biblia dice, es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay, crea que Dios es, que lo que Dios declara acerca de sí mismo es cierto. Ahora, yo no quiero decir que cuando usted lee algo en la Biblia no debe preguntarse, ¿será así? Porque a veces nuestro entendimiento de lo que la Biblia dice es equivocado. Debemos preguntarnos, ¿será así? Pero debemos encontrar la respuesta en la Biblia, no en nuestro razonamiento, no en lo que el pastor dijo, no en lo que habíamos aprendido en otro lugar, sino debemos encontrar la respuesta en la Biblia, porque es necesario que el que a Dios se acerca, que el que va a conocer el poder de Dios, primero crea que Dios es Dios. Si no puedes tener una fe humilde y sencilla, si no puedes creer, no vas a ver el poder de Dios. En Juan 11:40, en el contexto estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Jesús dijo, si no me equivoco, a María o Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No la vas a ver si no puedes creer. ¿Por qué? Porque Dios eligió esconder el poder de Dios de los que no pueden creer y solamente revelarlo a los que creen. Debo aclarar antes de seguir que no es el poder activo de Dios que esconde estas cosas de los sabios y los entendidos. Dios no anda corriendo y diciendo, tú tienes un doctorado, así que te voy a tapar los ojos y los oídos para que no veas y no escuches. No es lo que está diciendo. No es el poder de Dios que tapa, es el diseño de Dios. Pero es el poder de Satanás que ciega la mente de los incrédulos, según 2 Corintios 4:4. Es simplemente el diseño de Dios que esconde estas cosas de los sabios y entendidos. Desde el principio del mundo ha sido necesario creer a Dios para conocer su poder. Su poder no es un secreto que Él solo revela a quien quiera. Vamos a explicar el versículo 22 enseguida. Cualquier persona puede conocer el poder de Dios, pero tiene que creer ese poder, tiene que creer en Dios como un niño. Número 2, el versículo 22, el poder de Dios es el poder de Jesús. Jesús en el versículo 21 está hablando con su Padre en oración. Y luego en el versículo 22, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Me da la impresión que quizás ya no está hablando a Dios, sino está hablando a los discípulos. Porque si está hablando a Dios, diría, todas las cosas me son entregadas por ti. Si no dice por mi Padre, al fondo es un detalle menor. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Las cosas, todas las cosas me son entregadas. Las cosas otra vez se refiere a las mismas cosas que vimos en el versículo anterior, el poder de Dios. Jesús está diciendo, todo el poder me es entregado por mi Padre. Algo muy parecido a lo que declara al último de su ministerio en Mateo 28:18, donde Jesús vino a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Dios tiene todo el poder, pero Dios comparte ese poder conmigo. ¿Por qué? Porque también soy Dios.
Esa es una verdad claramente revelada en toda la Escritura, pero él está declarando o destacando más bien en este versículo que no hay nada que yo no puedo hacer, no hay nada que el Padre no me ha entregado. Luego dice, además de compartir su poder, Dios el Padre y Dios el Hijo conocen plenamente su identidad. Aquí encontramos el verbo saber. En Mateo 11, el pasaje paralelo, encontramos el verbo conocer. Al fondo estamos hablando de ambas cosas. Estamos hablando de conocer por experiencia y saber por intelecto. ¿Sabes quién es el Hijo? Claro, sabemos quién es Jesús. ¿Pero le conoces tan plenamente como te conoces a ti mismo? Y la respuesta creo sería no. Aún hay muchos misterios. Dios nos ha revelado mucho de su ser, pero hay muchas cosas que todavía no conocemos. Y ahí es donde Jesús está diciendo, yo sí conozco al Padre al 100%. El Padre me conoce a mí al 100%. Ustedes me conocen en parte. Un día me conoceremos tal como es. Pero hasta ahora hay cosas que todavía no entendemos. Hay misterios, podríamos decir. ¿Sabemos o conocemos quién es el Padre? Hemos tomado más de 20 semanas para estudiar la teología propia, pero en muchas ocasiones yo dije, vamos a estudiar lo que Dios ha revelado de su ser, pero reconocemos que la identidad verdadera de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Salmo 139, versículo 6, el salmista dice, tal conocimiento es muy maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y Jesús simplemente está diciendo, yo lo conozco todo, pero quizás ustedes no. Dios es conocible, pero sigue siendo algo de un misterio. Hay aspectos de Dios que tú y yo desconocemos, pero no hay secreto para Jesús ni para Dios. Son omniscientes, todo lo saben. Si en versículo 21 estamos hablando de la soberanía de Dios en elegir que solo los que tienen fe humilde podrán conocer el poder de Dios, ahora estamos hablando de la omnisciencia de Dios. No hay nada que Él no conoce, no hay nada que Él no sabe. Pero aunque tú y yo no conocemos a Jesús y Dios al 100%, no los conocemos como ellos mismos se conocen. Aunque todo eso es cierto, también es cierto que los podemos conocer. Y a eso se refiere la última frase del versículo 22. Y a quien el Hijo nos quisiere revelar. Hay revelación. Podemos conocer a Jesús y conocer a Dios. Este versículo podría dejarte con la idea de que Jesús solo quiere revelar estas cosas. Solo quiere revelar la identidad de Dios a algunas personas. Pero, perdí mi lugar en las notas. Pero quiero aclarar lo que Jesús realmente está comunicando. Hay dos palabras claves en esta frase. Primero, la palabra quisiere. Esto claramente está hablando de la voluntad divina, la voluntad de Jesús, lo que Jesús quiere. Si Jesús quisiera, podría esconder la identidad de Dios el Padre y solo revelarla a ciertas personas. Él puede, si es que quisiera. Así que tenemos que preguntarnos, ¿querrá Jesús no revelar la identidad de Dios a ciertas personas? Hay algunos versículos que nos dirían, tal vez sí. Como por ejemplo, Lucas 8, versículo 10. Jesús dijo, a vosotros los discípulos os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Algunos señalaría y diría, ve, ahí está. Dios solo quiere revelar las verdades o la identidad de Dios a ciertas personas. Entiendo el punto, sigamos estudiando. De hecho, busque Mateo 13 y vamos a verlo juntos. Mateo 13, 13. Dice lo mismo que acabo de leer de Lucas. Por eso Jesús dice, les hablo por parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Mateo 13, 14. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Ve, ahí está. Dios quiere que personas vean y no vean. Oigan y no oigan, no entiendan. Sigamos leyendo. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente
y han cerrado sus ojos. ¿Quién cerró los ojos? Ellos mismos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, Dios quiere sanar, Dios quiere salvar, pero ellos, aunque han visto el poder de Dios, inventan otras explicaciones. Aunque conocen la palabra de Dios, se enfocan en otras partes, en otras cosas. Viendo no ven, oyendo no escuchan, no entienden. Sigamos leyendo. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y eso es igual a lo que estudiamos en Lucas. Vamos a estudiarlo y explicarlo en un momento. Quiero destacar aquí que la Biblia nunca dice que Dios no quiere revelar su identidad a ciertas personas. Dios quiere revelarlo, pero Dios desde el principio del mundo ha decidido que solamente lo va a revelar a los que creen, a los niños, a los que dicen está bien, lo acepto. El que lee y dice no, eso no lo creo, eso sí lo puedo creer, pero eso no lo creo, Dios dice no te voy a revelar nada más, porque no has creído. Tenemos que entender que no es Dios quien prohíbe a algunas personas entender o percibir. Ellos mismos han cerrado sus ojos. Estos incrédulos han visto y oído lo mismo que los discípulos, lo mismo que los creyentes, pero ellos vieron y oyeron sin fe. La clave siempre ha sido la fe. El Evangelio salva, pero no salva cada vez que es predicada ni cada vez que es escuchada. Salva cada vez que es creída por un pecador sin Cristo. Romanos 1:16, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No simplemente a todo aquel que escucha. Mi predicación de la palabra de Dios no te va a cambiar hasta que tú creas lo que la Biblia dice. La oración es eficaz, pero solo si tenemos fe. Mateo 21:22, Jesús dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No es la oración que cambia, es la fe que cambia. Y en el mismo sentido, la palabra de Dios está en nuestras manos. El que la lee y cree, el Espíritu Santo le ayuda a entender lo que Dios ha dicho. El que lee sin creer nunca entenderá lo que Dios realmente está diciendo. No porque Dios no quiere que lo sepa, sino porque Dios quiere que primero crea. Otra vez, Hebreos 11:6, es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay. Jesús quiere enseñarte la verdad, tal como quiere salvarte, pero no lo hará si no lo crees primero. Y luego cuando dice en este pasaje, versículo 22 de Lucas 10, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere, ya hablamos de eso, el Hijo quiere, pero solo quiere revelarlo a los que creen. Y esa palabra revelar es importante, literalmente significa quitar el velo. Si mi pastor me visitara de los Estados Unidos, te lo podría enseñar, pero eso no sería revelar. Sería un conocimiento que anteriormente no tenías cómo conocer. Y te lo tenía que adquirir y traer para que lo conocieras. ¿Explico la idea? La identidad de mi pastor, él está muy lejos. No tienes cómo conocerlo. Bueno, hoy día con videollamada. Y olvidemos eso. Ya. No tienes cómo conocerlo. Así que cuando te lo traigo y te lo introduzco, y no creo que vendrá porque ya no, él no es para viajar. De hecho me preguntó, ¿te gusta viajar? Antes de predicar en la plataforma, ¿te gustó el viaje? Y dije, es difícil con los niños. Y él dijo, a mí tampoco me gusta viajar, así que no creo que venga. Pero eso no sería revelar, porque no está a tu alcance. Revelar sería algo que está entre ustedes, simplemente no lo vieron, así que se lo revelo. Sería algo parecido a cuando los niños juegan a las escondidas. Sé que el niño está aquí en algún lugar, solamente no lo veo, hasta que el niño se revela y sale del lugar donde estaba escondido. En el mismo sentido, la verdad de Dios está aquí. Simplemente muchas veces no lo vemos hasta que Dios nos lo revela. Dios, la identidad de Dios, estamos hablando de eso, siempre ha estado aquí en la tierra, siempre ha estado presente, pero muchas veces no le hemos visto, no le hemos conocido. Su identidad nos ha sido escondida en cierto sentido a causa de nuestro pecado que nos ha separado de Él.
Por eso Jesús vino para revelarnos o mostrarnos la identidad de Dios. Juan 14:9, Jesús dijo: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Has visto, pero quizás no has entendido. Ese conocimiento es un conocimiento impersonal. Es conocer a una persona de lejos en vez de conocerlo personalmente. Para que Jesús nos revele el Padre personalmente, tenemos que tener una relación personal con Él. En Juan 14, del 16 al 21, Jesús dice: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, en aquel día vamos a tener una relación distinta a la relación que tenemos ahora. Ahora me conocen de carne a carne, pero ahí me van a conocer de espíritu a espíritu. Ahora me conocen porque viven al lado mío, pero en aquel entonces me van a conocer porque voy a vivir dentro de ustedes en el Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando Jesús dice a quien el Hijo lo quisiere revelar, está diciendo podemos conocer íntimamente a Dios el Padre. Pero Dios ha provisto solo un camino por el cual podemos conocerlo, y es al creer en él. Seguimos en nuestro pasaje, Lucas capítulo 10. Primero vimos en versículo 21 que Dios eligió esconder el poder de Dios de algunos y revelarlo a los niños, los que son humildes. En versículo 22 vimos el poder de Dios es el poder de Jesús, es decir, comparten la misma identidad. Y en versículo 23 vamos a ver que conocer el poder de Dios es un privilegio. Dice, volviéndose a sus discípulos, les dijo en privado: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Esa palabra bienaventurados es una bendición, es un privilegio. Creo que la explicación del versículo anterior nos sirve también para entender este. Sin embargo, hay dos explicaciones aquí. Puede que Jesús se refiere a ver con los ojos. En ese sentido, Dios les bendijo, les dio una bendición tremenda al permitirlos vivir en un tiempo y un lugar donde podrían conocerle a Él, donde podrían ver con sus ojos a los milagros que hacía. Hay una aplicación relevante para nosotros también. En el mismo sentido, nosotros hemos sido bendecidos al poder vivir en un país que todavía goza de libertad religiosa y libertad de culto. ¿Quién aquí eligió vivir en Chile? Algunos. La mayoría nacieron aquí y simplemente vivieron aquí. Entonces, no es que, es que yo soy tan inteligente y yo elegí vivir en un país que tiene libertad de culto. No, tú no lo elegiste, Dios lo eligió por ti y Dios te estaba bendiciendo. Bien, podría ser que hubiéramos nacido en Israel, en Afganistán, en Irak, en una de estas zonas de conflicto y nadie quiere vivir ahí. Pero es la bendición de Dios que nos ha colocado en este país donde podemos gozar de libertad y bendiciones. Algunos hemos sido bendecidos al haber crecido en un hogar donde nos enseñaron la Biblia, nos llevaron a la iglesia aún cuando no queríamos ir. Yo no elegí nacer en la casa de mis padres, pero doy gracias a Dios por esa bendición. Y si usted no tuvo esa bendición, no es que Dios me amó a mí más que te amó a ti. No, Dios nos ama a todos iguales. Simplemente es una bendición que no tiene explicación. Todas esas circunstancias son cosas que están fuera de nuestro control. Son bendiciones de Dios. Y si Dios estaba hablando bienaventurados ustedes porque vieron estos milagros con tus ojos, hay una aplicación para nosotros. Pero no creo que es lo que Jesús quería decir. Creo que Jesús se refería a ver con el entendimiento. En ese sentido, ellos están bendecidos porque creyeron, vieron y creyeron. En ese sentido, la palabra bienaventurado es muy relacionada a la palabra bienaventurado en Salmo 1:1. Bienaventurado el varón. Y hablamos de que esa bienaventuranza viene al tener una relación con Dios. No viene al ganar la lotería, no viene al ser un empresario eficaz,
no viene de ninguna forma fuera de una relación con Dios. Y Jesús les está diciendo, ustedes tienen una bendición tremenda porque tienen una relación con Dios. Han creído. Los que no han creído, los que han rechazado a Jesús, no pueden conocer ese poder de Dios. 1 Corintios 1, 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 23 dice que Jesús, el Evangelio, es una piedra de tropiezo para los judíos y es locura para los griegos. Pero luego sigue diciendo, pero algunos judíos y algunos griegos han creído. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunos judíos y algunos griegos reconocen que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No es su etnia, no es su identidad nacional, es la fe. Algunos creyeron y otros no creyeron. Ellos son bienaventurados, son doblemente felices porque creyeron. Y esa bendición, esa bienaventuranza no es limitada a un grupo exclusivo. Es para todo aquel que cree. La Biblia claramente destaca esa verdad. En Juan 14, 11 y 12 Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas palabras, es decir, tienen este motivo, pero no importa, créeme. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Él está diciendo, vas a conocer el poder de Dios cuando crees. Cuando dices, está bien, me rindo, lo acepto. Y número 4, en el versículo 24 de nuestro texto, muchas personas buenas y poderosas no conocen el poder de Dios. Dice, os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pareciera que Jesús está diciendo que los discípulos son más privilegiados que los profetas del Antiguo Testamento, porque han podido ver a Jesús en persona con sus ojos. Pero creo que tenemos que entender profetas como cualquier orador o incluso un poeta, como la palabra suele o puede ser traducida. Cuando Jesús se refiere a lo que vosotros veis, quizás se refiere a los milagros y el poder de Dios. Pero los profetas del Antiguo Testamento no habían visto los milagros y el poder de Dios. Claro que sí. Oír lo que vosotros oís. Los profetas, bueno, eso tiene que referirse a la palabra de Dios. ¿Los profetas del Antiguo Testamento oyeron la palabra de Dios? Claro, muchos de ellos incluso escucharon la voz de Dios el Padre. Así que no puede referirse a ver los milagros y oír la palabra de Dios si estamos hablando de los discípulos en contraste con los profetas del Antiguo Testamento. No es falso entender este versículo como profetas en su sentido más estricto. Claro que Isaías, Elías, Daniel, Jeremías, los otros profetas quisieran haber podido ver a Jesús en la carne. Claro que ese es un gran privilegio que los discípulos tuvieron, que los profetas del Antiguo Testamento, que nosotros mismos no hemos tenido. Pero no creo que sea el punto que Jesús quería comunicar. Si ese fuera el punto, nosotros leemos esto y decimos, hoy qué triste, qué lamentable, nosotros nunca vamos a tener esa bendición que tenían los discípulos. No se refería a eso. Se refería a ver con el entendimiento. Creo que los líderes políticos, reyes, querían o quieren ver el poder de Dios y oír las palabras de Dios, y no lo han visto, no lo han oído, no porque no tenían la oportunidad, sino porque nunca creyeron. Antes leímos en Mateo 13, voy a volver ahí del 15 al 17. Jesús dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Está hablando de una nación, pero podría estar hablando de un individuo también. El corazón de esta persona se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Saben, hay personas que han venido a la iglesia toda su vida y aún no han conocido el poder de Dios. Han oído miles de sermones, predicaciones, y no han conocido el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos.
para que no vean con los ojos, sino oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y luego sigue diciendo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Estos son personas buenas. Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No porque no escucharon con el oído, sino porque no entendieron, no creyeron. El ser bueno, el ser justo no es suficiente para ver el poder de Dios y oír las palabras de Dios. Muchas personas morales, personas que han hecho mucho bien en la sociedad en general, nunca conocieron el poder de Dios. En el infierno, hoy día hay muchos miembros de iglesias. Hay muchos predicadores quienes se pusieron corbata, quienes leyeron la Biblia 100 veces, etc. Y están en el infierno. No porque no vieron, no porque no estudiaron, sino porque nunca creyeron. El ser poderoso o importante no es suficiente. Todos vamos a morir un día, nos vamos a poner delante de Dios y Dios nos va a preguntar, no literalmente, pero si nos preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar? Si tú dices, es que yo era el hombre más poderoso en toda la tierra, vete al infierno. Tu poder en la tierra no te sirve aquí. Es que yo tenía mucha influencia, enseñé a muchos niños, al infierno. Eso no cambia nada. Es que yo ayudé a bastantes personas, yo los saqué de la calle, les di un hogar, les di comida. No importa, al infierno. ¿Por qué? Porque nunca creyeron. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice que hay que venir al Padre por medio de Él, es por medio de creer en Él. Hay que creer. Eso empieza con, Hebreos 11, y vamos a terminar. Hebreos 11. Si me pasé de la hora es que van 4 semanas que no pueden predicar así. Hebreos capítulo 11. El capítulo que conocemos como el capítulo de la fe. Quizás más que cualquier otro capítulo de la Biblia menciona fe. Empieza con una definición de la fe en versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En versículo 2, el pasaje nos recuerda que muchos de nuestros antepasados, especialmente los antepasados del pueblo judío, vivieron y murieron con un buen testimonio a causa de su fe, de su convicción. Versículo 3 luego aplica quizás el primer paso de fe en Dios. Si no puedes creer a Génesis 1:1, no vas a creer a Juan 3:16 ni a Romanos 10:13. Por fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios creó todo esto? Si no puedes creer que Dios creó todo esto, no hay más que explicar. La primera aplicación de tu fe tiene que ser creer en Génesis 1:1. Versículo 4 nos da la primera demostración de fe. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Piénsalo. Versículo 1 nos dice que la fe es sustancia y demostración. Ok, ¿Adán y Eva tenían fe? A lo mejor. Pero ¿qué demostración, qué sustancia de la fe de Adán y Eva tenemos? Ninguna. No tenemos nada que ellos hicieron a causa de su fe. Viene Abel y la Biblia graba que Abel hizo algo por fe. Tenía fe, así que ofreció el sacrificio que Dios pedía. Ahora, él trajo el sacrificio, la Biblia dice, más excelente. ¿Por qué? Porque Caín también trajo un sacrificio, pero no era el sacrificio correcto. Y el sacrificio de Caín, que no era un sacrificio de carne, no cumplía con los requisitos. Dios dio testimonio que Abel era justo, que Dios lo había justificado a causa de su fe. Todo esto lo está escribiendo a personas quienes querían tener una relación correcta con Dios. Personas quienes quisieran que Dios dijera de ellos, como dijo de Abel y Enoc, que tuviesen un buen testimonio. Supongo que estoy hablando también a personas en una situación parecida. Personas quienes quieren tener una relación correcta con Dios y quieren que Dios diga de ellos que han hecho bien. El resto del capítulo, del versículo 7 en adelante, detalla lo que muchas personas de fe hicieron, porque la fe es sustancia y es demostración. Pero antes de seguir su discurso, el versículo 6 nos habla a todos directamente.
Versículo 6 es la tesis o el punto principal de todo el capítulo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, porque es necesario, imposible, necesario absolutamente. No hay excepciones, no hay otro camino. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vimos varios puntos en el texto de Lucas capítulo 10, pero creo que se resumen en este. Dios revela su poder a los que espiritualmente son niños. En vez de pensar que lo saben todo, reconocen que hay mucho que no saben, pero eligen simplemente creer lo que Dios dice, aun si no lo entienden. Muchas veces hay circunstancias, por ejemplo, estamos conduciendo y reconozco que mi esposa es mucho mejor para saber cómo llegar de un punto a otro punto. Así que salimos de la universidad donde ella asistía por 4 años y ahí fuimos para una conferencia y luego nos estábamos dirigiendo a la casa donde nos estábamos quedando y le dije, ¿por dónde me voy? ¿A la izquierda, a la derecha o por adelante? Y ella dijo a la izquierda, no recuerdo bien. Yo dije, realmente creo que es a la derecha, pero está bien, te voy a creer. Y me fui a la izquierda. ¿Lo entendí? No lo entendí. ¿Sabía qué iba a suceder después de eso? No. Lo único que sabía es que tenemos más probabilidad de llegar si yo confío en ella que si yo confío en mí mismo. Cuando uno cree en Dios, no lo tiene que saber todo. No lo tiene que entender todo. Simplemente tiene que reconocer que yo no puedo. Dios dice que me puede ayudar. Dios dice que me puede salvar. Así que le voy a creer. Vimos también el poder de Dios es el poder de Jesús. Es un poder ilimitado. No hay nada imposible para ese Dios. No hay pecador que Él no puede salvar. No hay problema que no puede resolver. No hay necesidad que no puede proveer. No hay nada imposible para Él. Pero solo podrás conocer a ese poder si puedes creer. ¿Creer qué? Que Dios es. Que Dios existe tal como se presenta, tal como se define. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso significa que cumple con su promesa, que salva a todo aquel que cree, que somos guardados mediante el poder de Dios, etc. Y eso tiene una aplicación directa a la salvación. Si no has creído en Dios, si no has creído en Jesús para la salvación de tu alma, entonces estás a un latido de corazón distante del infierno. En este momento tu vida podría terminarse y terminarás en el infierno y ya no habrá nada que hacer. Pero también tiene una aplicación directa para los salvos. ¿Crees en Dios? Claro, me dirán. Ok, le creíste para tu salvación. Has visto una parte del poder de Dios operando en tu vida. Algunos han visto cómo el poder de Dios los sacó de la adicción a las drogas y les cambió la vida totalmente. Otros han visto cómo el poder de Dios les sacó de su orgullo y restauró su matrimonio. Otros han visto cómo el poder de Dios ha cambiado su vida, ha operado en sus vidas. Les ha dado un amor que antes no tenían. Has conocido una parte del poder de Dios, pero aún te falta conocer más del poder de Dios. Si no has creído en Dios lo suficiente para obedecerle con tus finanzas, nunca vas a conocer el poder de Dios para cumplir con tus necesidades físicas. Si no has confiado en el poder de Dios para tu familia, no vas a conocer el poder de Dios en cuanto a tu familia. Si no has confiado en Dios o el poder de Dios para la crianza de tus hijos, para tu salud, para el futuro de tu familia, los que quizás no se han casado. Si no has confiado en Dios con tu tiempo, tu carrera, tu felicidad, nunca vas a conocer el poder de Dios para bendecirte en todas esas áreas. Al fondo, si no has conocido el poder de Dios, si no has creído en Dios lo suficiente para obedecerle todo, entonces hay mucho del poder de Dios que aún no has conocido y no vas a conocer hasta que le creas lo suficiente para obedecerle. El poder de Dios es revelado a los niños porque es revelado a los que creen. ¿Creerás? Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por no tan solo entregarnos tu palabra, sino también entregarnos a tu Hijo, para que viviera entre nosotros, para que nos enseñara y para que muriera en nuestro lugar. Hoy día, Señor, hay otros que nos siguen enseñando
Pero al fondo, Señor, la decisión es nuestra, si vamos a creer lo que tú has declarado o no. Si vamos a creer en Jesús y su poder o no. Señor, yo le pido por cada persona, y me incluyo, que nos ayudes a creerte más. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ayúdanos a seguir estudiando, a seguir conociendo para que podamos creer. Pero Señor, quizás hay algunos aquí que no han creído, no han conocido tu poder, no porque no pueden, sino porque no han querido. No han tomado ese paso. No han decidido, Señor, está bien, lo acepto, lo creo. Obra en sus vidas, Señor. Concédeme el privilegio de poder explicarles. Pero si no es necesario, Señor, también que simplemente crean, que puedan conocer tu poder como nosotros lo conocemos. Sigue obrando en nosotros, y esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes, y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.